el chat es información que la puede aprovechar la intérprete y las personas sordas. Que disfruten mucho del conversatorio, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este conversatorio. Le quiero dar la bienvenida a todas y a todos. Estamos muy felices de poder dar comienzo a este evento que involucra organizaciones de diferentes países de América Latina y que nos convoca para hablar sobre cuidados y asistencia desde una perspectiva de género y discapacidad. Así que bueno, les quiero dar las gracias a todas las organizaciones que han participado en la formulación de este documento, por sus aportes y por la paciencia que nos han tenido en la preparación de este evento. Así que con los cambios de agenda que hemos tenido en Argentina, bueno, tuvimos que pasar de fecha y demás. Así que muchas gracias por el apoyo. Y bueno, antes de empezar, quería agradecerle a Tamara Cordovani Mangioli, que es asesora sorda, perteneciente al colectivo Con Manos de Brujas, y a Florencia Viri, que es intérprete de lenguas de señas argentina, como ella mencionó, y también integrante del colectivo Con Manos de Brujas. Y bueno, para nosotras, desde ELA, esperen que tengo que... Ahí, voy a mentir. Para nosotras desde ELA es muy importante estar teniendo este conversatorio en un contexto de pandemia que todavía nos toca atravesar, donde los cuidados se han puesto en la agenda como nunca antes, creo que en todos nuestros países, y desde organizaciones que venimos trabajando con la temática, se le ha dado una visibilidad que no había tenido antes, o al nivel en que lo tuvo. Y también es un momento en que distintos países de América Latina están transitando, ya sea para formular normativas, para pensar políticas públicas o para transitar hacia la formulación de sistemas nacionales de cuidado, como lo tiene Uruguay. Argentina ahora lo está discutiendo y demás. Entonces nos parecía importante poder traer este debate desde una perspectiva que no suele estar tan presente en las discusiones más generales sobre el tema de cuidados, y por eso es que titulamos al evento y al documento de políticas de cuidado, asistencia y discapacidad, porque vamos a intentar problematizar sobre el concepto de cuidados, entendiendo que para no todas las personas y los colectivos, el cuidado significa, ¿no?, lo mismo. Entonces, creo que este documento y el conversatorio viene a plantear algunas tensiones y algunos matices que creemos que son fundamentales para empezar a dar esta discusión de una manera más transversal y aprovechando justamente las oportunidades que tenemos o que se van abriendo en los distintos países para tratar la agenda de cuidados. Entonces, por eso es que nos parecía muy importante que esta discusión la diéramos con las organizaciones y con activistas por los derechos de las personas con discapacidad, porque como decíamos, no siempre están presentes, ¿no?, en la discusión principal, ¿sí? Muchas veces quedan sectorizadas o sectorizados, y eso no permite justamente la transversalización que estamos buscando de la perspectiva en todo el proceso de formulación de políticas públicas, ¿sí?, desde el diseño, la implementación y el monitoreo de esas políticas. Así que estamos muy felices de poder contar con distintas organizaciones de distintos países de América Latina. Creemos que va a ser un conversatorio muy rico para todas y todos, y ojalá que nos permita enriquecer las discusiones que estamos teniendo a nivel nacional, y que podamos tener una incidencia de este tema mucho mayor y nos permita realmente generar una agenda interseccional de cuidados y asistencia. Así que sin robar más tiempo, le voy a dar la palabra a Valentina Vargas, que ella es activista por los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala,
y se desempeña como Young Feminist Leaders Fellow en la Open Society Foundation, que ha sido quien nos ha permitido la realización de este documento. Valentina es la autora del documento que va a presentar y del cual muchas organizaciones han formado parte. Así que bueno, le doy la palabra a Valentina y nuevamente agradecerles estar acá con nosotras esta tarde. Gracias, gracias Delfina por la presentación, gracias a todas por estar acá. La verdad es que es muy emocionante estar presentando este documento que comenzó antes de la pandemia, tuvo una pausa un poco larga por pues todo lo que estuvo pasando y retomamos con mucha emoción y con mucho interés de compartir. Primero que todo quisiera posicionarme un poco en este tema. Yo soy de Guatemala. Aquí en Guatemala la agenda de cuidados no está muy desarrollada. Trabajo en discapacidad, pero no soy experta en el tema de cuidados. Y fue muy, muy interesante para mí trabajar con las organizaciones y escucharlas y aprender más sobre este tema en el desarrollo del documento. Sí, conozco el cuidado y me relaciono con la discapacidad a nivel familiar. Tengo ahora una adolescente con discapacidad en casa y un niño con discapacidad. Entonces entro desde ahí a realizar este trabajo. Creo que es importante como mencionar eso. Para contarles un poco sobre la historia de este trabajo, comenzó como un documento de uso interno. Dijimos, bueno, hablemos con algunas organizaciones, conozcamos un poco más de este tema para que ella pueda implementar una perspectiva de discapacidad en el trabajo que hacen en la agenda de cuidados y que van a estar haciendo próximamente en Argentina. Y mientras lo íbamos armando, mientras íbamos platicando con las organizaciones, nos dimos cuenta que realmente hay muchísimo que hablar, es un tema muy importante que no está siendo abordado suficientemente en diferentes espacios. Entonces, por eso hicimos como el trabajo extra, el esfuerzo de publicarlo, porque queremos que pueda como chispa o que apoye a esas chispas que ya están comenzando para hablar más sobre cuidados, asistencia y discapacidad. Un poco sobre la metodología, hicimos 9 entrevistas semiestructuradas con 14 organizaciones de 10 países de América Latina. Algunas fueron entrevistas colectivas. Más que entrevistas, para mí fueron como conversaciones para conocer las opiniones de las organizaciones con las que platicamos, ver qué preguntas tenían ellas también, llevar esas preguntas a otras entrevistas después y ver como el valor de ir tejiendo entre países estas discusiones. Hicimos también un análisis documental de la legislación de cada país. Aquí fue importante también el aporte de las organizaciones, de la legislación que las organizaciones conocían. Y luego de esto pasó a un análisis y una revisión de la información por parte de ella. Delfina tuvo un rol importante ahí en desarrollar el documento para que sea lo que es ahora. Tuvimos mucho cuidado de respetar las voces de las personas que participaron en el proceso. Cada país fue avalado por las organizaciones, cada sección por país, que fue algo muy importante para nosotras, que no necesariamente significa que todas están de acuerdo con lo que dicen las otras organizaciones, pero que sí intentamos que respete lo que cada una dice. Identificamos a las organizaciones a través del mapeo del Fondo de Acción Urgente. Esto sí es un mapeo de feminismos y discapacidad de organizaciones en América Latina que trabajan estos temas. Entonces creo que esto es importante de mencionar porque ya desde el primer acercamiento fuimos hacia organizaciones que sabemos que tienen una crítica sobre las relaciones sociales, sobre las relaciones de poder, porque creemos que estas organizaciones pues podían aportar mucho a la conversación y de hecho lo hicieron. Sin embargo, es importante resaltar que el documento y pues lo que se habla no es toda la realidad de toda América Latina. Son algunas perspectivas de algunas organizaciones que son muy interesantes como para seguir haciéndonos preguntas y continuar hablando de este tema. Para presentarles algunos de los resultados que tuvimos.
algunos de los resultados que tuvimos, primero es que hay varios desencuentros entre el movimiento de cuidados y el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que tal vez es algo que desde el movimiento de discapacidad ya se sabe y se tiene claridad sobre eso, pero desde el movimiento de cuidados todavía no hay o no se pudo evidenciar en las conversaciones y entrevistas que tuvimos una conciencia sobre estos puntos de desencuentro y una conciencia sobre la urgencia de abordar estos puntos de desencuentro. Uno importante es el tema de cuidados o asistencia. Estamos promoviendo la autonomía, queremos hablar del derecho a la vida independiente, a la autonomía, pero queda mucho por hablar en este tema, queda mucho por discutir y hay que comenzar esa conversación entre movimientos desde el respeto, desde platiquemos y veamos juntas cómo podemos mejorar el trabajo que estamos haciendo. El tema de las maternidades también fue algo que surgió de manera muy fuerte, que repito, es algo que desde el movimiento de discapacidad hay como mucha claridad de entender a las personas con discapacidad también como personas que cuidan en el tema de maternidad. Por ejemplo, hablar de la maternidad con apoyos, pero no es algo que necesariamente se ve desde el movimiento de cuidados o la legislación sobre cuidados que hay, no está considerando a madres con discapacidad. Entonces, ese fue otro punto de desencuentro que creemos que es importante hablar y que surgió en varios espacios. Rápidamente les quiero compartir los resultados para pasar a escuchar a las organizaciones que están participando hoy. En relación a las agendas de sociedad civil, encontramos que 4 países, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile, tienen desde las organizaciones de sociedad civil un posicionamiento muy fuerte sobre la creación de los sistemas de apoyo, sobre hablar de autonomía para personas con discapacidad y otros temas que se entrelazan. En Colombia y México pudimos evidenciar que hay un movimiento fuerte de cuidados, de la agencia de cuidados, y hay organizaciones fuertes de sociedad civil planteando el tema de discapacidad, pero es una lucha y es esa lucha que justamente tenemos que dar para que se incluyan. Finalmente, bueno, en Perú y Guatemala apenas se está comenzando con el tema. Y hay también una lucha un poco más general, no tan específica en el tema de cuidados. Por ejemplo, en Guatemala no tenemos una discapacidad con enfoque de derechos, entonces el enfoque de las organizaciones está en promover eso. Y lastimosamente de Bolivia y Ecuador no logramos entrevistar a ninguna organización. En base sobre la legislación, muy rápidamente contarles que pues, los países que están más avanzados en legislación son Uruguay en relación al sistema de cuidados y Costa Rica con la ley de asistencia personal. Son realmente 2 ejemplos muy importantes para considerar, para ver, para pensar en las buenas prácticas y también en los desafíos que han tenido y pueden ser referentes para el resto de los países en el desarrollo de políticas inclusivas de cuidados. Luego encontramos que Chile, Ecuador y Bolivia tienen algunos apoyos y algunos beneficios legislados. En relación a Ecuador y Bolivia es un poco difícil porque como no pudimos hablar con la sociedad civil, puede ser que estas leyes no funcionen para nada en la realidad, pero sí está legislado. Colombia tiene un sistema ahora distrital en Bogotá de cuidados que puede ser una experiencia importante para replicar, interesante ver cómo se desarrolla. En relación a México y Argentina, es importante mencionar que están comenzando procesos o están en procesos importantes de avances legislativos sobre cuidados. Entonces también es un momento clave para dar esa lucha y hacer esas conversaciones sobre la inclusión de personas con discapacidad en los procesos. Y finalmente, otra vez Perú y Guatemala, que tienen realmente poco o casi nada en relación a la ley.
Entonces yo me quedo ahí, las invito a leer el documento donde todo se explica con más detalle. Se estará enviando este documento por correo para que lo puedan ver y le damos la palabra pues a Delfina para comenzar la primera ronda de preguntas hacia las participantes. Muchas gracias. Gracias, Vale, por la presentación del documento, que le aviso a quienes están escuchándonos. El documento se lo vamos a enviar a todas las personas que se han inscrito, y además va a estar subido a la página web de ELA, seguramente lo estemos difundiendo, así que pronto lo van a tener a disposición. Y les voy a comentar un poco cómo hemos pensado la organización del evento. Vamos a tener 2 rondas de preguntas. Una primera ronda, vamos a hacerle una pregunta a cada organización. Cada organización va a tener 7 minutos para hacer, para dar su respuesta. Vamos a luego hacer una segunda ronda de preguntas. También cada organización va a tener 7 minutos para responder. Y ya luego vamos a pasar a hacer un cierre con las recomendaciones que hemos podido formular en el documento, para ya luego dar lugar a las intervenciones del público, ¿sí? Para poder escucharlas y escucharlos con preguntas y respuestas de las organizaciones. Así que voy a comenzar con la primera ronda de preguntas. Voy a presentar a las representantes de REDI, que es la organización de Argentina que ha participado del estudio. Va a estar Sofía Minieri, que es abogada responsable de proyectos en temas de género y derechos de las mujeres con discapacidad, y Carolina Buceta, que es psicóloga, integrante de la comisión directiva de REDI. Y la primera pregunta que le vamos a hacer a esta organización es: ¿qué significa la maternidad con apoyos y qué experiencias han tenido en garantizar este derecho en su trabajo en Argentina? Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes para Argentina, buen día para Centroamérica, ¿me escuchan? Claro. Hola, ¿qué Perfecto. tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carolina Buceta. Bueno, lo que significa para nosotras la maternidad con apoyo, como para centrarnos en este tópico, tenemos que pensar en que para llegar a esta maternidad con apoyo también tenemos que llegar a maternar, ¿no? Y eso es todo un tema en Argentina en función a las mujeres con discapacidad o a las personas que tienen capacidad de gestar con discapacidad, porque durante nuestras vidas nos tenemos que enfrentar con estas barreras actitudinales que tienen que ver con los estereotipos, donde aparecemos como personas que no somos capaces de maternar, por lo cual también a veces no solo hay que trabajar en función a esta maternidad con apoyo, sino ante lo previo, de cómo construirnos, pensarnos y sostenernos con esta posibilidad de maternar. Una vez transitado este recorrido, nos encontramos muchas veces con que esta posibilidad de maternar con apoyos es un poco extraña, porque ¿qué se suele hacer? Se suele sustituir la voluntad de las personas con discapacidad, en especial aquellas que tienen la necesidad y las ganas y eligen maternar. Por eso cuando nosotras hablamos desde REDI de maternar con apoyos, no solo nos referimos a que se puedan contar con los apoyos que se necesitan para ejercer esa función, ese rol, en igualdad de condiciones que las otras personas que van a maternar sin discapacidad. Y ahí queremos hacer este foco, que esta igualdad de condiciones tiene que estar dada justamente por esta necesidad que tenemos,
cada persona que elige maternar, que es que no se sustituya su voluntad. Nos solemos encontrar con casos en los cuales se quiere suplir el rol maternal que quiere ejercer esa persona con discapacidad, esa mujer con discapacidad, por lo cual también hay que trabajar sobre esas barreras actitudinales. Y por otro lado, también esa planificación de esos apoyos, en esa planificación de estos apoyos también, la protagonista tiene que ser esa persona, esa mujer con discapacidad que decide maternar. No puede ser que profesionales de la salud, familiares, armen todo el combo de estos apoyos que van a ser de soporte para esa persona con discapacidad que va a maternar. La propia persona con discapacidad tiene que ser quien también diseñe en primera persona esa planificación de esos apoyos. ¿Por qué? Porque como todos los apoyos deben ser elegidos, consentidos y voluntarios. Tampoco se debe obligar a la mujer con discapacidad que quiere maternar a tener un apoyo. Por eso para nosotros significa esto de poder trabajar con la persona misma, con la protagonista que va a recibir esos apoyos para ejercer ese derecho a la maternidad. Y la experiencia que tuvimos desde Ready ha sido bastante frustrante, les digo. Si bien hubo todo un recorrido en algunos litigios, en uno en particular donde se pudo sentar precedente, y en nuestro país todas las mujeres con discapacidad a partir de ese precedente, de ese litigio, tenemos derecho a maternar con apoyos y estos apoyos tienen que estar provistos por el Estado. En general lo que sucede es que el Estado no responde en tiempo y forma, el sistema judicial tampoco responde en tiempo y forma, más bien obstaculiza y tiene una visión paternalista y hasta incluso discriminatoria. Nos hemos encontrado con situaciones donde a una madre con discapacidad se le ha pedido, un juez le ha pedido, por ejemplo, que presente en 3 días un plan de vida para ella y para su hijo, para que ella pueda tener el derecho a maternar, para que ella pueda tener a ese hijo, porque en ese momento se la había separado de su hijo, por lo cual siempre nosotras decimos esto, quisiéramos saber qué familia, qué madre tiene una planificación para su hijo cuando nace y además que la puede organizar en 3 días y además una persona con discapacidad. Así que observamos actos absolutamente discriminatorios hacia las personas con discapacidad que quieren maternar y también observamos una fuerte resistencia del Estado a brindar esos apoyos en tiempo y forma. Sin embargo, continuamos en esta lucha que entendemos que es la única medida que podemos acompañar para sostener y fortalecer este derecho de las personas con discapacidad a ejercer su maternidad. Muchas gracias, Caro, muchas gracias. Creo que ahí se han tocado puntos súper importantes y espero que después podamos retomarlos en el intercambio. Ahora vamos a dar paso a la segunda organización, voy a ir en orden alfabético, vamos a pasar a Costa Rica, a la organización DITSU, que es la Asociación de Autonomía Personal y Discapacidad. Voy a presentar a quienes nos acompañan y luego les voy a formular la pregunta.
Tenemos a Andrea Gómez Arce, que es activista por los derechos de las personas con discapacidad, y es anterior presidenta, y ahora es secretaria recién electa de DITSU. Tenemos a Damaris Solano Murillo, que es activista de derechos de personas con discapacidad, en especial de mujeres, y es vocal primera de DITSU y presidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad de Costa Rica. Y por último tenemos a Alina Barquero Herrera, que es presidenta recién electa de la Asociación DITSU. Y aquí la pregunta que les vamos a hacer es, ¿quién, digamos, si nos pueden contar un poquito más sobre la figura del asistente personal, y cómo se puede diferenciar la asistencia del cuidado? Sí que ha sido una tensión que hemos encontrado a lo largo de todo el estudio entre la idea de cuidado y la idea de asistencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Gómez Arce, soy de Costa Rica y integrante de la Asociación DITSU de Autonomía Personal y Discapacidad. Es un gusto para nosotras compartir en esta tarde con ustedes. Partiendo de que los cuidados se dan en una relación vertical de poder, en donde la mamá cuida al bebé que no se puede cuidar por sí solo, en donde los adultos cuidamos a los niños o cuidamos a las mascotas o a los objetos de valor, las cosas que son frágiles. Pero es una relación de sujeto y objeto. El objeto quien brinda el cuidado y el sujeto quien brinda el cuidado y el objeto que recibe el cuidado. Las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos en el que se nos reconoce como personas con habilidades, con intereses, con derechos, con responsabilidades, de acuerdo a nuestra edad, nuestro género, nuestra etnia y nuestra cultura, y de acuerdo a con quienes somos y el momento histórico en el que nos encontramos. Desde el paradigma de derechos humanos, las personas con discapacidad requerimos apoyo para las actividades de la vida diaria que decidimos realizar. Nuestra ley, que fue aprobada en el 2016, que se llama Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, define al asistente personal como una persona mayor de 18 años, capacitada para brindarle a la persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de las actividades de la vida diaria a cambio de una remuneración económica. Esa es la definición que nuestra legislación le da a la figura del asistente personal. Nuestra compañera Alina les va a poner algunos ejemplos de esa figura y cómo se diferencia una de la otra. Buenas tardes para todas. Bueno, de acuerdo a lo que acaba de decir Andrea, las personas con discapacidad no necesitamos que nos cuiden, necesitamos apoyo. Somos personas con capacidad para decidir y un asistente personal no va a decidir por mí. Un asistente personal tampoco es un enfermero o una enfermera. Un asistente personal tampoco es una empleada doméstica. Un asistente personal, bueno, ya lo dijimos, no es mi niñera, no me trata como si fuera mi papá, porque soy una adulta que toma sus propias decisiones, salgan bien o salgan mal. Es la decisión de una persona con discapacidad. La mamá, como lo decía Andrea, la mamá cuida porque la mamá tiene que tomar las decisiones por un niño que no tiene todavía capacidad para decidir, para cuidarse. Mientras que una persona con discapacidad sí tiene la necesidad, bueno, tiene la capacidad para tomar esas decisiones.
Un asistente personal no nos va a dar de comer lo que nosotros no queramos. Es más, un asistente personal realiza, por ejemplo, el cocinar los alimentos de acuerdo a como nosotros se los solicitamos. Si no me gusta comer con cebolla, no le va a poner cebolla. Esa persona va a preguntarme antes de cocinar cómo me gustan a mí las cosas. Y así con todas las demás actividades de nuestro diario vivir. Hace 2 años yo fui diagnosticada con un cáncer de mama, que además de ser portadora de una discapacidad, me tocó pasar por esta prueba y fue un tiempo muy difícil, y luego parte de lo que lo hizo más llevadero fue exactamente el poder tener un asistente. Dixu me facilitó horas de asistencia personal en el tiempo en que estaba recibiendo la quimioterapia, y para mí fue de gran ayuda, de gran bendición, porque en aquel momento yo realmente no tenía fuerzas, no tenía ganas de nada, más que de dormir, y esa persona que vino a apoyarme hizo la gran diferencia. Como les digo, yo era la que tomaba las decisiones, ella simplemente me estaba apoyando para que yo pudiera pasar este proceso de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí Emilia en el chat hizo una pregunta que la voy a reservar para el final para poder comentarla en los intercambios, así que muchas gracias, Emilia. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente organización de México, Yo Cuido México. Tenemos a Teresa Escorza Chávez, que es mujer, madre de 2 niñas, la mayor que representa la inclusión y la segunda una niña sorda, usuaria del implante coclear, y ella es directora general ejecutiva de Escorsal ICJ, a Sociedad Civil, y vicepresidenta del colectivo AMA, Escucha, Incluye, y es orgullosamente integrante de Yo Cuido México. Y tenemos también a María Guadalupe Castro Zaragoza, que es una mujer mexicana con discapacidad y fibromialgia, activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad y el derecho al cuidado digno y tiempo propio. Es colaboradora también de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, FINDEDIS, y es, bueno, integrante de Yo Cuido México. Le damos las gracias a las dos por estar presentes también, y la pregunta que les vamos a hacer para esta primera ronda es si desde las personas que cuidan, es decir, esta es una organización de personas que cuidan a personas con discapacidad, si podrían compartirnos un poco cuáles son sus luchas y sus reclamos para ir tejiendo un diálogo entre las organizaciones de personas con discapacidad. Así que les doy la palabra, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los que nos están viendo. Responderé la pregunta. Como bien dijiste, bueno, yo soy María Guadalupe Castro, María Lu Castro, y responderé antes mencionando que Yo Cuido está formada por organizaciones y personas cuidadoras, no solamente de personas con discapacidad, sino todo tipo de cuidados, enfermos crónicos, personas con discapacidad, adultos mayores. Y ya respondiendo a la pregunta, que es desde las personas cuidadoras de personas con discapacidad, ¿cuáles serían nuestras luchas y reclamos? Diría que la discapacidad no la vivimos en soledad, la vive la familia completa. Las personas con discapacidad en algún momento o en toda nuestra vida somos personas cuidadas por otras personas, mayoritariamente mujeres que en algunas ocasiones también cuidamos y merecemos reconocimiento. Como persona con discapacidad, quiero que se me vea como una persona individual e independiente, que no se me reste ese derecho y que no se me invisibilice, que en todo momento se dirijan a mí
o bien busquen los medios y formas para comunicarse conmigo, aunque vaya acompañada de mis personas cuidadoras. Pero también lo mismo quiero para ellas, que aunque estén cuidando, sean vistas como lo que son, personas que apoyan en mis tareas a una persona que en ese momento o por toda su vida requerirá cuidados específicos y extensos, y que no sean llamadas la mamá de o la que cuida a, porque ni el cuidado ni el cuidador debemos perder identidad. El trabajo de cuidados es una cuestión de derechos humanos. No se refieren solamente a las actividades individuales que las personas realizan para cuidarse o para cuidar a otros, sino que incluye la responsabilidad del Estado de garantizar la calidad, accesibilidad y suficiencia de los cuidados dignos y efectivos que evite la vulneración de derechos de quien los realiza, especialmente las mujeres, quienes estamos en riesgo de enfrentar situaciones de violencia, y estas situaciones mayoritariamente las vivimos las mujeres y las mujeres con discapacidad. De manera regular, debido a que el sistema patriarcal nos hace creer que estamos hechas para cuidar, o que es nuestro deber porque es nuestra responsabilidad y obligación, o que lo tenemos en los genes y en nuestra cultura y en nuestra educación, esta actividad es realizada por nosotras, mujeres, madres, hermanas, tías o abuelas, y dedicamos la vida a esta labor de manera amorosa y sin capacitación, en ocasiones por resignación. Y aunque pareciera que además de deber hacerlo, la cuidadora de una persona con discapacidad o un enfermo crónico está obligada a saber cómo cuidar, como si la especialización del cuidado llegara con ella en el momento que la discapacidad llegó a su vida. Uno de los reclamos principales es ese, la necesidad de una capacitación o asesoría, no solo para una persona llamada cuidador primario, sino para toda la familia o incluso el grupo social involucrado con nosotros, las personas con discapacidad, apoyando así algo fundamental en el cuidado, la corresponsabilidad. Es bien sabido que la mayoría de las personas cuidadoras, trabajan y trabajan mucho, desde jornadas dobles o triples. El cuidado es un trabajo interseccional hecho sin importar etnia, nivel socioeconómico o condición, que aumenta las desigualdades, que no parece formal, pero que además tiene un valor emocional agregado, y que por si fuera poco representa el 23.3% del Producto Interno Bruto en México, que se hace sin recibir un salario, sin tener una hora de entrada o de salida, vacaciones o ninguna prestación laboral. Y menos se garantiza el derecho a la salud física, mental y emocional. Cuidar a personas con discapacidad, adultos mayores, enfermos crónicos y otras personas en condición de dependencia es un trabajo. Y como tal, debe ser reconocido por el Estado. Y este debe ofrecer alternativas para que la persona cuidada y las personas cuidadoras tengan el derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Los cuidados son importantes para la sociedad en sí, pero para las personas con discapacidad, ser cuidadas marca la diferencia. Los cuidados nos ayudan a tener una mayor calidad y mejora en las condiciones de vida. Debemos dejar de ver al cuidador como una sombra. Somos un binomio y las cuidadoras son personas que muchas veces dejan sus trabajos o sus necesidades propias por la sobrecarga generada al cuidar a una persona con discapacidad de alta dependencia, y como cuidadoras exigimos empleos flexibles para no dejar el cuidado de lado, que sean empleos bien remunerados que podamos realizar en casa. Creo que justo la pandemia ha demostrado que eso es posible. O bien, el otro escenario, que las empresas donde estén trabajando las personas cuidadoras encuentren un lugar adecuado y adaptado con cuidadores profesionales para las personas cuidadas, sin que las cuidadoras estemos con la angustia y podamos laborar y hacer nuestros pendientes sin preocupación. Tampoco debemos olvidar que las labores del cuidado son menospreciadas y que muchas veces son encargadas a las propias personas con discapacidad, personas adultas mayores o enfermas crónicas, como si el cuidado fuera una labor mínima o de entretenimiento. El trabajo de cuidados que hace una persona con discapacidad también debe ser reconocida y remunerada. ¿Acaso no es meritorio un reconocimiento como un derecho humano porque las personas que tienen derecho a ser cuidadas también tienen derecho a cuidar? Pensemos, por ejemplo, en el caso de una mujer con discapacidad que en ciertos momentos que
requiere que le cuiden cuando aparece una escara o cualquier otra situación de salud. Pero que también es una madre cuidadora y que por la edad también cuida a su madre. Es la abuela de sus hijos, la persona que la cuidó por años. ¿Quién no tendría miedo de pensar quién se ocupará ahora de nosotros, las personas con discapacidad, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros hermanos o hermanas, si nuestra cuidadora se enferma o lesiona por la misma actividad o por el paso del tiempo? Claro que la preocupación permanece, pero sin duda esta sería menor si el Estado asumiera su responsabilidad con todos y se contara con un sistema integral que incluya políticas públicas que reconozcan y redistribuyan el trabajo de cuidados. Por mi parte es todo. Espero haber respondido a la pregunta de manera adecuada y muchas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Ahí fueron surgiendo varios comentarios en el chat que no voy a leer ahora para luego poder retomarlo al final con los intercambios, pero creo que bueno, que todas las intervenciones están produciendo ahí ya un debate, así que eso, voy a retomar esos comentarios y preguntas hacia el final, así que muchas gracias a Yo Cuido México, y vamos ahora a pasar a la última organización para cerrar la primera ronda de preguntas. Vamos a pasar al caso de Uruguay. Delphi, teníamos la segunda pregunta y yo la iba a responder. Sí, es que vamos a hacer una segunda ronda luego. Ahí viene la segunda pregunta. Ya está, perdóname, gracias. No, no te preocupes. Vamos a pasar entonces ahora a Uruguay con la organización humanizada. Tenemos a Raquel González Barnech. Ella es magíster en dependencia, es licenciada en Ciencias de la Educación, investigadora y docente, y es activista por los derechos de las personas con diversidad funcional e integrante de la Asociación de Maistenia Gravis. Es directora académica de los Centros Educativos para Niños Autistas de Salto y de Young, e integra el Centro de Capacitación Humanizada, Centro de Capacitación Humanizada, no me va a salir la sigla, entre otros. Así que le damos la bienvenida a Raquel, y le vamos a preguntar, como primera pregunta, en el contexto de Uruguay, ¿cuáles creen que han sido los pros y los contras del Sistema Nacional de Cuidados para las Personas con Discapacidad? ¿Sí? Pensando específicamente en esta población y en lo que ha sido la implementación del sistema. Ahí, Raquel, si podés desmutearte. No, ahí, todavía falta desmutearte, creo, ¿verdad? Que te veo todavía muteada. Raquel, el micrófono. Ajá. A ver si yo puedo reiniciar el audio acá. Espérame, Raquel, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación y felicito la iniciativa para tratar estos temas de cuidados, asistencia y discapacidad, porque como ya estuvimos escuchando y es lo que vivimos desde hace años, hay diferencias en los criterios, en los conceptos sobre cuidados, qué es cuidados, y sobre asistencia, qué es la asistencia, y entonces muchas veces se confunde, por eso instancias como estas son valiosísimas para profundizar. En este lugar tendría que estar la psicóloga Becky Sabá, una militante por los derechos de las personas con discapacidad y presidenta de nuestra asociación CECAU. Ha sido una incansable trabajadora, participó hasta el final de su vida en la investigación, esta investigación latinoamericana liderada por Valentina Vargas Rica, de modo que mis aportes son también los de Becky. Bien. Coincido con las compañeras que todos los seres humanos tenemos derecho a ser cuidados y a cuidar. En este sentido, en el primer sentido, derecho a ser cuidados. En este sentido, el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, que se instaló formalmente en 2015, incluye a las personas con discapacidad o con diversidad funcional como colectivo a ser cuidado. Y lo ubica este colectivo junto al de los colectivos de niñas, niños, personas mayores y cuidadores también. Los cuidadores también a ser cuidados. Una reacción podría ser
expresar obvio, porque las personas con discapacidad son personas y tienen derecho a ser cuidadas cuando lo necesitan. Queremos pensar que se incluyeron a las personas con discapacidad en esta ley con este mismo sentido, es decir, que son cuidadas solamente porque son personas, y como las demás personas tienen el derecho a ser cuidadas cuando lo necesitan. Si las hubieran incluido creyendo que por ser personas con discapacidad entonces hay que cuidarlas, hubiera sido, a nuestro entender, un gravísimo error. Para cumplir esta función de cuidar, el Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay propone estrategias, entre ellas destina cuidadoras y cuidadores y asistentes personales, cursos de capacitación denominados de atención a la dependencia, teleasistencia, centros de día, mayor supervisión de las residencias y hogares y demás. En este sentido, ustedes vieron que ahí hay una cantidad de conceptos que hay que profundizar y analizar, no en este momento, pero sí para poder comprender la dimensión del sistema. Pero genéricamente el Sistema Nacional de Cuidados cambió la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Con el Sistema Nacional de Cuidados las personas tienen desde hace 5 años la posibilidad de salir de su cama cada día, bañarse, vestirse, ir a la escuela primaria, a la secundaria, a trabajar. Se ha implementado una característica, se ha implementado progresivamente, pero 5 años después todavía no se brinda ni cuidados ni asistencia entre los 29 y los 80 años. Fíjense que es una época de la vida en que las personas terminan sus estudios, salen a trabajar y pueden participar en la sociedad o en lo que quieran hacer. Las organizaciones de la discapacidad planteamos esta situación a las autoridades nacionales y lo incluimos en el informe del examen periódico universal de Naciones Unidas en 2018. Es un tema que hay que considerar. Otro asunto a considerar en el sistema es, y que las organizaciones de la discapacidad consideramos y planteamos también a nivel nacional, es que la figura de asistencia personal está desdibujada, no está invalidada, se tomó el nombre, pero se ha desdibujado el concepto, entendemos nosotros, porque le dieron al asistente personal la función de cuidar. Y en este sentido, vale esta instancia y muchas otras para reflexionar y profundizar en las diferencias que hay entre cuidar, como lo planteó una de las compañeras, y asistir. Hay diferencias notorias. Las organizaciones de la discapacidad planteamos este asunto también a nivel nacional, y también lo incluimos en el informe alternativo al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en 2016. El comité lo incluye en las recomendaciones a Uruguay. El comité dice que le preocupa las inconsistencias entre el programa de asistencia personal y la persistencia del enfoque médico en la aplicación de la ley de cuidados. Y entonces por eso después dice, se recomienda que el Estado garantice a las personas con discapacidad el acceso a los servicios y apoyos necesarios, incluyendo la asistencia personal. Y no lo deja por ahí. Inmediatamente dice, con el objetivo de la vida independiente. O sea, la asistencia personal está unida indefectiblemente y desde su nacimiento en 1960 a la vida independiente. La función y la definición de asistente personal en Uruguay consta en diversos documentos muy anteriores a la ley del sistema de cuidado, en el documento de Plinari de 1993 que redactamos con aportes al área de la seguridad social. El capítulo 3 se dedica a eso justamente en el 93, consta también en el proyecto de ley que redactamos
sobre asistencia personal y que fue aprobado en Parlamento por diputados en el 98 por unanimidad, y consta también en los cursos de asistentes personales que se hicieron entre el 97 al 2000, con el patrocinio de la Comisión Honoraria de la Discapacidad. O sea que este punto es una debilidad del sistema de cuidados. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, las organizaciones de la discapacidad, que las cuidadoras y cuidadores cuidan, mientras que los asistentes personales asisten. La función del asistente personal es estar junto a la persona con discapacidad que lo requiera. Y ahí se confunde porque el cuidador o la cuidadora también, pero la persona que toma las decisiones cuando en su vida debe ser la persona con discapacidad. Decisiones a veces complejas y otras veces simples, de acuerdo a su edad, a su condición, en fin. Pero las decisiones desde niños deben ser tomadas por las personas. Tenemos que aprender a tomar decisiones y hacernos cargo de los resultados. Para eso muchas veces se requiere de un asistente personal, que no es un cuidador que va a tomar las decisiones por la persona. La vida independiente es una propuesta de las organizaciones de la discapacidad desde 1960, como mencionaba, y es un derecho consagrado en la Convención de 2006. En Uruguay, la Convención es ley desde 2008. Y para terminar, no quiero obviar un aspecto fundamental del concepto de cuidado que se mencionó al inicio, lo mencioné yo al inicio de esta exposición, pero también lo plantearon otras compañeras hoy. Cuidar es un derecho, pero ser cuidado también. Hasta aquí hablamos de ser cuidados, y en general en las reglamentaciones y las leyes se habla de cuidar a las personas con discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen derecho a cuidar. Tienen derecho a cuidar a sus hijos, a sus madres, y también a trabajar como cuidadoras. Estos tres aspectos que se dice rápido son complejísimos y amerita reglamentación por parte del Estado. Es imprescindible salir de ese lugar de pasividad en que la sociedad ubica a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad aparecen como alguien que no puede, que no sabe, mejor lo hacemos los demás. Entonces, nuestra última reflexión, ser percibidas como sujetos de derecho es también un derecho. Y es a eso a lo que tenemos que apuntar, a reflexionar sobre estas cuestiones para saber qué es lo que incide para que no se pueda ejercer este derecho de ser sujetos de derecho. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Creo que ahí la exposición dialogó mucho con lo que mencionaron las compañeras de Redi al principio, así que ya luego iremos retomando estos puntos al final, pero muchísimas gracias por la exposición. Ahora vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Volvemos ahora con Redi, con la Red de Derechos para las Personas con Discapacidad. Y lo que les vamos a preguntar ahora a Carolina y a Sofía es, en el marco de que en Argentina se ha conformado una comisión redactora de un anteproyecto para una ley de cuidados integral, ¿no?, para formular el Sistema Nacional de Cuidados en el futuro, ¿cuáles creen que son las demandas que quisieran ver contempladas en ese anteproyecto que va a dar pie al Sistema Nacional Integrado de Cuidados? Gracias, Delfina. Muchas gracias por la invitación. Realmente un placer estar acá con ustedes. Coincido también, hoy mi conexión de internet es inestable, así que no sé si me están escuchando bien, espero que sí. Ahí se fue el cartel, así que por las dudas apago la cámara. Coincido también con mucho de lo que ha señalado Raquel.
Y, digamos, celebramos desde REDI que en Argentina se esté debatiendo una legislación específica en materia de cuidados. Consideramos que esta legislación específica en materia de cuidados, desde el momento 1 de su planificación y de su redacción, tiene que tener muy en cuenta la realidad de la realidad en la cual se enmarca esa ley, en la cual se va a dictar, esperemos, esa ley. Y se ha hablado mucho en este encuentro de que todos a ser cuidadas, a ser cuidados, cuidades, y también a su vez tenemos derecho a cuidar. El cuidado es un derecho, darlo. Ahora bien, al momento de conceptualizar estas cosas, tenemos que tener perspectiva de discapacidad. Perspectiva de discapacidad tal como tiene que hacer la ley tiene que reconocer que hay un fuerte estereotipo hacia las personas con discapacidad, siempre objeto de cuidado, que brinda a otra persona que está en una posición de poder, y que la persona con discapacidad recibe sucesivamente o pasivamente ese cuidado. Ese es un poco el estereotipo que por ahí construye nuestra sociedad. Se traduce, por ejemplo, en que las personas con discapacidad, como ya se dijo, no tienen control sobre ese cuidado que reciben, y eso afecta de modo sustancial su autonomía y afecta el reconocimiento de sus derechos. Entonces, este contexto, estos prejuicios, y de ahí comenzar a construir el texto de una ley. Y en sentido tan tipo puede tener el primer paso que también tiene que dar el Estado es incluir a personas con discapacidad y organizaciones que representan a personas con discapacidad en toda su diversidad en el proceso, digamos, de debate y con discapacidad, porque se construye sin las personas con discapacidad, necesariamente va a excluir la perspectiva de discapacidad. Entonces, como una primera condición sine qua non es la inclusión de las personas con discapacidad. También coincido con lo que se conversó en este encuentro, en que es importante que la legislación se preocupe por definir qué es cuidado de asistencia. Y, digamos, trazar conceptos. Y Argentina, todo lo que tenga que ver con el sistema, con el acceso a sistemas de apoyo, está muy mediado por la legislación que rige en materia de personas con discapacidad. Entonces, quizás la ley puede ser una buena oportunidad para sacar el apoyo de ese sector muy médico, que está muy vinculado al modelo médico de la discapacidad, y acercarlo más a una perspectiva de derechos. Pero en este sentido, de nuevo, me parece que para lograr este objetivo tiene que diferenciar cuidado de asistencia, para no replicar esta idea de las personas con discapacidad como objeto de cuidado. Y en el sentido de como una persona en una situación total de pasividad, que solamente recibe el cuidado, pero que ni siquiera puede tener una mínima sobre ese cuidado que recibe. Entonces nos parece importante que cursos o unas conceptualizaciones asociadas a, bueno, algo así como, bueno, el cuidado es la asistencia que se brinda a personas enfermas y personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque esa noción muchas veces, por un lado, asimila a los niños con las personas con discapacidad, lo que se traduce en una infantilización de las personas con discapacidad. Y nuevamente también el asociarlo a enfermas, entre comillas, también nos lleva demasiado cerca del modelo médico de la discapacidad. Personas con discapacidad sabemos que no son personas enfermas. Eso es un modelo totalmente abandonado, que por lo menos debería estar totalmente abandonado. Entonces, en ese sentido, también que la ley habilite esto, o hable de esta distinción. Y si la ley regula la asistencia, si deciden avanzar no solamente en materia de cuidado, sino también en materia de asistencia, es importante que trace algunos de los principios fundamentales y que defina algunos de los principios fundamentales de los que se habló en esta reunión.
en el sentido de que tanto el cuidado que se recibe como la asistencia tienen que estar controlados por la persona que recibe ese cuidado o que recibe asistencia. Que hay un derecho a negarse a recibir cuidados, a negarse a recibir asistencia, sobre todo para ir en contra de este mito, estas teorías muy paternalistas o posiciones muy paternalistas, no respetar el derecho de las personas con discapacidad a asumir riesgos y incluso tomar malas decisiones. Esta idea de, bueno, digamos, de respetar la autonomía que requiere justamente esto, que la persona pueda aceptar el cuidado o rechazar el cuidado como cualquiera de nosotros. Con discapacidad, o sea, también coincido con esto del derecho a cuidar. El derecho a cuidar no solo en el hogar, sino de trabajar como cuidadora, de trabajar brindando, prever, por ejemplo, ajustes razonables o sistemas de apoyo para que las personas con discapacidad se desempeñen como cuidadoras tanto en el hogar como fuera del hogar. Y un punto fundamental que ya tocaba Carolina, de la maternidad y de la paternidad. Como dijo Carolina, en Argentina tenemos una ley que ningún juez conoce, es una ley de la Corte Suprema de Justicia que ningún juez o ninguna jueza conoce, que consagra expresamente el derecho a los apoyos. Y que, digamos, no podemos tomar la decisión apresurada de poner a su hija, a su hijo o a su hija ya en el tema, digamos, de adopción, sino que lo que tiene que hacer el Estado es un esfuerzo por brindarle a esa persona que necesita por el ejercicio de la maternidad o de la paternidad. Solo si esos apoyos fracasan, se puede pensar en un proceso de adopción. Pero la obligación primaria del Estado es brindar los apoyos. Y como la que se está discutiendo en Argentina, tiene que dejar eso muy en claro para, digamos, explicitarlo en la ley como una forma de avanzar en esos estándares. Y de nuevo, digamos, para concretar esto, uno de los grandes reclamos en todos los aspectos al Estado argentino, que incluyan a mujeres con discapacidad, a personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan en los procesos de debate de esta ley, desde el inicio. No se acuerdan de la perspectiva de discapacidad al final, cuando ya estamos cerrando el texto, sino que desde el inicio hay que incluir la perspectiva de discapacidad. Perdón, Delphi, si me extendí un poco con el tiempo, y gracias por la oportunidad. Gracias, Sofi. No, por suerte todas han estado respetando casi a la perfección los tiempos, así que muchas gracias por eso también. Ahora le vamos a dar entonces lugar a Damaris, de la Asociación DITSU, que habíamos mencionado, de Costa Rica, la Asociación de Autonomía Personal y Discapacidad, y le vamos a hacer la segunda pregunta, que tenía que ver con si nos podían compartir la experiencia de cómo fue llegar a la ley de asistencia personal en Costa Rica. Muchas gracias, Damaris. Gracias a ustedes por invitarnos. Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos, en este espacio latinoamericano tan rico, de tanta riqueza. Bueno, me piden que haga un resumen de 14 años en 7 minutos. Entonces voy como a 2 años por minuto, voy a correr. Cuando se aprueba la ley, la convención en Naciones Unidas, Costa Rica la aprueba 2 años después. Inmediatamente en ese 2008 iniciamos a plantear una ley para que los artículos que están ahí se hagan, se puedan implementar. Empezamos con un proyecto de ley de autonomía que trataba sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de lo que nos habla la convención. Se inició con el proyecto, luego se engavetó en la Asamblea Legislativa, se guardó en la Asamblea Legislativa, alguien lo resucitó del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, le dio otro matiz, había otra versión que no nos gustaba, por cierto, a las personas con discapacidad, se volvió a engavetar, a guardar, y así pasaban los años. Vino una tercera propuesta en la que ya se hablaba de asistencia personal, ya del otro artículo, y finalmente tomamos todo esto mucho desde sociedad civil, ¿verdad? Porque aunque la convención está ahí, está aprobada, las cosas no pasan si sociedad civil no
hace que pasen, ¿verdad? Esa es la realidad en nuestros países, ¿no? Y entonces creamos una ley en la que se conjuntaron ambos artículos, el que habla de asistencia personal como un derecho y el que habla, o los servicios de apoyo, más bien dentro de eso la asistencia personal y lo que se dice sobre la capacidad jurídica, el garante para la capacidad jurídica. Esta lucha empieza otra vez, llega un momento en el que en la Asamblea Legislativa hay 3 proyectos. Al mismo tiempo. Hicimos una marcha, rodeamos la asamblea, un montón de personas con discapacidad de varios grupos, abrazamos la asamblea legislativa y le dijimos a la persona a cargo de este proyecto que lo presentara por fin y nos decía un poco riéndose de nosotros en ese momento, ¿cuál de los 3? ¿Cuál quieren? ¿Verdad? Porque era como ni ustedes logran ponerse de acuerdo menos acá. Realmente el movimiento de personas con discapacidad presionó tanto para que se aprobara, que incluso un grupo de muchachos se vino caminando, rodando desde el sur del país hasta la Asamblea Legislativa para hacer que el proyecto se aprobara. Y contrario a lo que siempre ocurre, por lo menos en Costa Rica, que las noticias no duran más de 3 días, más bien esto se fue haciendo como una bola de nieve y los periodistas seguían haciendo un poco siguiéndoles la línea y en las comunidades ellos llegaban y decían dormimos en el parque donde nos dé la noche y la gente de las comunidades se organizaba para darles agua, para darles comida, para darles dormida, los recibían los alcaldes, firmaban documentos apoyando el proyecto, en fin, cuando ya se acercaban a San José, a nuestra capital, yo en ese momento era parte de la junta directiva del Consejo Consejo de Personas con Discapacidad y les decía en junta directiva, no podemos hacer la espalda, o sea, como institución rectora en discapacidad tenemos que apoyar. Y la directora ejecutiva se fue a caminar con ellos ahí como 15 metros, pero bueno, eso ya contó, ya se tomó la foto. Los diputados se dieron cuenta de que había que recibirlos, se les recibió con un almuerzo, se les hizo firmar un compromiso de que se iba a aprobar la ley. Es decir, les torcimos el brazo para que lo aprobaran porque había mucho pueblo al que habíamos conquistado para que se hiciera. Se llegó ese día muchísima gente. Yo estaba en Guatemala, recuerdo que estaba precisamente hablando sobre el proyecto y lloraba de la emoción, casi ni podía hablar. Y entonces, posterior a esto, el presidente lo firma, pero ha sido un largo camino. O sea, la ley todavía nos damos cuenta ya en la práctica que le hace falta algunas cosas. Habla de la canasta básica por discapacidad, no solo la canasta básica, sino bueno, ¿qué pasa cuando ocupo pañales, cuando ocupo alimento especializado o para mi perro guía, etcétera, ¿verdad? Entonces está contemplado ahí esto, el resto de equipo, como pueden ser una silla de ruedas, una barra para el baño, un intérprete del ESCO, de lengua de señas, etcétera, ¿verdad? Y finalmente se aprobó el programa para que el INA, nosotros teníamos desde las organizaciones, algunas en cuenta de ITSU, un programa de asistentes personales que ya estábamos utilizando, que teníamos capacitaciones con base en los modelos que han tenido en Europa, en Estados Unidos, en Japón, pero tropicalizado para nuestro país, ¿verdad? En el que la familia es muy importante, en el que la mamá siempre está ahí, como mujeres cuidadoras, precisamente, mujeres agotadas 24/7, sin vacaciones, sin salario, sin garantías sociales, ¿verdad? Y nosotros teníamos ya ese programa de asistencia personal, les insistíamos mucho a las mamás y a las personas cuidadoras que el asistente personal es liberador para ellas, también significa independencia, significa el derecho a enfermarte, el derecho a morirte en paz, sabiendo que tu hijo no queda descuidado y al desamparo, ¿verdad? Bueno, en el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, se hizo la capacitación. De hecho, una de nuestras compañeras de DITSU es una de las capacitadoras principales allá. Todo desde el modelo de las organizaciones y de las personas con la consulta muy estrecha de las personas con discapacidad. En este momento, el CONAPDIS brinda este servicio
de asistencia personal a las personas con discapacidad que lo soliciten, pero aquí hay un enorme pero que le encontramos, y es que se estableció dentro de la ley pobreza como un concepto que sí nos gusta, que dice, bueno, es quien no puede pagar por su servicio de asistencia personal, y eso casi que somos todos. Pero el programa se alimenta de un programa de pobreza que dice que pobreza es quien él o su familia no tiene absolutamente ningún recurso, prácticamente que vive debajo de un puente. Y eso deja por fuera a mucha gente con discapacidad que requiere asistencia, que no la puede pagar para ir a la universidad, para ir a trabajar, para hacer las actividades de la vida diaria, pero que no califica para este programa. Y ahí es donde organizaciones como DITSU tienen la venta de servicios al Estado, y con lo que se genera brinda el servicio a las personas que lo requieren, a algunas porque no nos alcanza, que lo requieren, pero que no lo pueden pagar, como bien lo contaba Lina ahora cuando ella estaba con su situación de cáncer. Entonces, básicamente ese ha sido el recorrido que ha tenido este proyecto. Ya se está implementando, pero todavía requiere, por supuesto, de mejoras, y una de ellas es el que sea para todas las personas que lo requieran y no únicamente para las que prueben vivir en condiciones infrahumanas, porque incluso nos ocurre que hay gente que tiene el asistente para que lo venga a bañar, pero ni siquiera tiene dinero para comprar jabón para poderse bañar. Entonces necesitamos resolver esa letra pequeña que no consideramos a la hora de elaborar una ley, porque bueno, no somos abogados ni legisladores, ni mucho menos, pero sí somos de sociedad civil y sí tenemos pues muchísimo que decir, y sobre todo desde nuestra posición también como mujeres con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias a vos. Bueno, vamos a dar paso ahora nuevamente a la Organización de México, a Yo Cuido México. La segunda pregunta para Teresa era, ¿cuáles creen que son los principales desafíos para la futura construcción de un sistema nacional de cuidados? En México entiendo que también están por aprobar la ley a nivel nacional, corríjanme, pero entiendo que están discutiendo en el Congreso la ley, así que bueno, queríamos saber cuáles piensan que van a ser los desafíos una vez que se apruebe. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos y todos por estar aquí, todas y todos por estar aquí. La verdad me parece extraordinario ver a familias, a madres, a cuidadores y a personas con discapacidad en un solo foro. Y eso lo único que nos deja ver es que si nos unimos en acción, bueno, otro tipo de cosas se pueden generar. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ¿cuáles son los principales desafíos para la futura construcción de un sistema nacional de cuidados? Híjole. Ay, más bien les voy a pedir que me ayuden porque entonces son muchos, ¿no? Entonces, al ser muchos, parecieran abrumadores, y entonces yo decidí que quería empezar por comentar que debemos, a la par que reconocemos los derechos de las personas con discapacidad, creo que si nos sentamos un poquito y vemos y dimensionamos los tiempos promedios que las mujeres, que son en su mayoría las que realizan los cuidados, que dedican al cuidado de grupo en situación de dependencia, y que incluso hasta a veces parecen ser no suficientes. O sea, si de verdad los pusiéramos en una imagen en nuestra cabeza, podríamos ver que no existe un cuantificador que nos permita expresar las cargas físicas y las cargas emocionales que implican para estas personas. Yo lo hablo desde mi perspectiva como madre. Yo soy mamá de una niña sorda, como les comentaron al inicio, usuaria de implante coclear, y de verdad hay veces que en las mañanas pareciera insuficiente cualquier acción, cualquier actividad, cualquier abordaje que uno hace desde el fondo de su corazón, para poder sacar adelante a esa persona tan querida, porque realmente nuestro objetivo y todo lo que hacemos, se nos va la vida en eso, ¿no? Entonces, ¿qué de verdad, qué pasaría si todos pudiéramos visibilizar el tiempo que efectivamente se invierte en los cuidados, y que de verdad, lo vuelvo a decir, y les agradezco a todas las que están aquí y a las que nos están viendo, cuánto tiempo de estas, en su mayoría mujeres, es invertido?
y además hecho desde el fondo del corazón. Entonces, a lo mejor ya si tenemos esta imagen, podemos ver que mediante este trabajo, que además es no remunerado, que es de cuidado, las personas cuidadoras transforman los estándares de vida en bienestar. Es decir, ¿qué pasaría si esta persona cuidadora no estuviera? Obviamente, y además lo hace por medio de actividades relacionadas con el cuidado de salud, la educación, el esparcimiento y otras. Entonces ya tuvimos la imagen del cuidador, ya la vimos haciendo muchísimas cosas, tratando de visibilizar este tiempo y ahora nos enfocamos a que todas estas acciones van a cambiar la condición de vida de esta otra persona. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos, no sé, definir estos desafíos? Pues a lo mejor podríamos hacer un listado de todas las actividades prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana que realiza una persona en una sociedad, que podrían ser el autocuidado, que además en nuestro país es lo último que hacemos, el cuidado directo que se ejerce o que se realiza hacia otras personas, que es la actividad interpersonal de cuidado. Puede ser la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado, ¿no? Muchas veces incluso pareciera como detalles menores, pero son importantes, como son la limpieza de la casa, la compra, la preparación de alimentos. Y obviamente lo que es propiamente la gestión del cuidado, que es la coordinación, sí, o sea, de la atención a la salud de la persona con discapacidad o en condiciones vulnerables, pero además también la coordinación de horarios, traslados a centros educativos, centros de salud, otro tipo de instituciones, supervisión, supervisión incluso del trabajo si necesitas dejarlo en un momento con otra persona. O sea, tratemos como de enlistar de alguna manera todos estos requerimientos o estas acciones como globales que pudiera realizar una persona que está a cargo del cuidado. Ya tenemos como un panorama, un mapa, y bueno, ¿qué pasa si visibilizamos y dimensionamos estos cuidados? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, desde la economía del cuidado, si de verdad ya tuvieran esta imagen en su cabeza y la dimensionáramos, porque eso es lo que quiero hoy dejarles ese sentimiento, porque agradezco que estamos todos unidos aquí. Podríamos, desde la economía del cuidado, brindar una mirada integral de la protección social, porque esta protección social abarca un conjunto de necesidades, que es el cuidado de salud, el cuidado educativo, el cuidado de vestido, el cuidado de compras, trabajo doméstico, etc. Entonces, hacer visible todas estas situaciones, podríamos de alguna manera trasladarlas a las políticas públicas, en donde además dan por descontado el cuidado no remunerado y provisto mayoritariamente por las mujeres en las familias. Una vez a lo mejor sensibilizados, podríamos entender cómo librar los desafíos. La política de cuidados nace en el objetivo de generar un modelo corresponsable de cuidados entre familia, Estado, comunidad y mercado laboral. Es decir, ya visibilizamos a la persona, ya nos hicimos sensibles, ya nos adentramos a lo mejor en una breve imagen a todas las actividades que realiza y bueno, a lo mejor ahora sí, en el 1 a 1 podríamos trasladarlo a las familias, a las instituciones, a los estados, a las comunidades y, ¿por qué no, impactar en un mercado laboral? Yo tenía lista una imagen que la voy a describir, que es un paraguas chiquito y después arriba de este paraguas solo aparece la parte que cubre de la lluvia, otro paraguas y otro paraguas y otro paraguas y otro paraguas y venían como 10 paragüitas. La imagen me gustó, ¿por qué? Porque cuando hablamos del cuidador no podemos dejar de lado tampoco el autocuidado, porque yo necesito estar bien para poder garantizar el cuidado de la persona que está junto conmigo. Al garantizar el cuidado de la persona que está junto conmigo, puedo garantizar el bienestar de mi familia. ¿Y por qué no replicarlo alrededor de la sociedad? ¿Y por qué no llevarlo e instaurarlo de alguna manera hasta en las instituciones? Entonces, no podemos ver al cuidado y a los cuidadores como un concepto aislado. Por eso me gustó esa imagen donde venía un paraguas encima de otro. ¿Por qué? Porque es una serie de protección encima una de otra. Perdón, sí sigo aquí, ¿verdad? Es que, bueno, los cuidados son el conjunto de las actividades encaminadas a garantizar
la reproducción cotidiana de las condiciones de vida que permitan a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat confortable. Entonces, no podemos otra vez ver como una cosa muy separada lo que es el cuidado, pero especialmente los cuidados generan un valor social y un valor económico. Y el poderlo reconocer y el poderlo ver y dentro de este autocuidado, reconocernos a nosotras mismas, lo que podemos generar yo hablo de manera particular con mi hija con discapacidad, pues imagínense si lo hiciéramos y lo replicáramos en sociedad. La postura de la economía del cuidado valora estas actividades como un trabajo generador de riquezas, a pesar de que ha sido tradicionalmente invisibilizado y tratado como solo un acto de amor. Además de que mayoritariamente siempre es realizado por mujeres, se los vuelvo a agradecer, en el ámbito de lo privado, con una escasa participación de otros integrantes de la familia. Entonces, ahora sí, centrémonos en la pregunta. El desafío, pues mucho. Primero que nada, dejar de ver el concepto individual. Que la figura del cuidador tipifique en la protección social, que hoy en nuestro país desempeña un papel protagónico en la sociedad contemporánea en términos de inclusión, de cohesión social y de reducción de pobreza y de disparidad sociales. Reconocer las condiciones que apunten hacia el bienestar y la autonomía de las personas que son cuidadas y de las personas que cuiden. Vamos juntos, como esta imagen del paraguas, nos vamos cuidando. Que además en el marco de una nueva organización social garantice que el trabajo de cuidado se desarrolle en condiciones dignas. La relación entre las personas que necesitan cuidados y quienes se los brindan pueden tener efectos gratificantes, que además garanticen la salud mental de ambos. Y esto es algo que se está manejando mucho hoy por hoy en nuestro país, garantizar la salud mental. ¿Por qué no? ¿Por qué no levantar la mano y decir, vamos todos, ¿no? Porque yo lo he mencionado mucho, están las personas con discapacidad, pero también están sus familias y no podemos dividir, no podemos segregar, así como tampoco podemos segregar familias, personas con discapacidad, cuidadores, atención. No podemos, no, yo creo que estamos en una situación histórica que nos ha enseñado que no podemos ir solos. Ver el cuidado como un derecho permitiría dotar de garantías a las personas cuidadas, además de velar y asegurar los derechos de las personas cuidadoras. Por ello, se requiere que el Estado impulse políticas públicas que garanticen los derechos de la población en su conjunto, con especial énfasis en los derechos, a lo mejor, y ojalá pudiera ser, de las mujeres. Es así que el trabajo de los cuidados es una importante materia de derechos humanos y de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Al respecto, podemos encontrar incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el Objetivo 5, que dice que lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas en sus metas. Y el 5.4, que dice establecer el reconocimiento y valoración de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura, políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según proceda en cada país. Y es entonces ahí donde viene la noticia que nos... Redondeando un poquito porque estamos pasadas de tiempo. Ya está, ok, súper. Bueno, pues entonces vamos a presumir. Es un hecho histórico. En un hecho histórico fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que reconoce el cuidado digno y el tiempo propio de las mujeres como derechos humanos. Desde Yo Cuido seguiremos trabajando. Quizás es una visión futurista, ya cierro. Quizás es albergar una esperanza, pero creo que vamos juntos. Esta aprobación de la reforma constitucional reconoce el cuidado digno y el tiempo propio como un derecho humano en Cámara de Diputados que pasa al Senado, y esto se reconoce el 18 de noviembre de este año, 2020. Quizás puede ser una visión futurista, pero ojalá y todos podamos sumar esfuerzos para garantizar que esto no sea solo una idea. Entonces, ahí está el desafío que todos vayamos juntos y que garanticemos los derechos de todas las personas, y eso incluye garantizar los derechos de las personas cuidadoras. Al final, no solo es esta iniciativa que va lanzada, encaminada ya desde Yo Cuido, sino también podemos ver quizás al final del túnel ya
cosas muy puntuales como lo es el apartado 2.3.9 del Programa Sectorial de Salud, en donde además dice que hay que establecer acciones y estrategias específicas para la atención de personas cuidadoras, de personas enfermas con discapacidad o necesidades especiales para evitar trastornos o síndromes del cuidador. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí vamos a dar paso a la última pregunta de la última organización, nuevamente con la compañera de Uruguay. Y la pregunta que tenemos es, considerando la experiencia de estos últimos 5 años del sistema, ¿qué estrategias consideran que son necesarias para poder alcanzar la transversalización del eje de discapacidad en el Estado y que justamente no quede de una manera sectorizada o de una manera no específica para un grupo, sino que esto atraviese a todas las políticas del Estado? No sé, Raquel, qué visión tengas que nos puedas compartir sobre este tema. Ahí creo que reinicié tu audio, Raquel. A ver ahí. Sí, ahí va. Listo. Muy bien, gracias. Bueno, con esta segunda pregunta, hemos enumerado 16 puntos, pero como mínimo sintetizando, ¿no? Es fundamental encontrar estrategias de transversalización, porque si no, y como ya lo comentaba alguna compañera recién, la discapacidad es tratada como algo aparte. Entonces, primer punto, y diría primero, segundo, tercero y último, nada sobre nosotras sin nosotras. Allá por 1505 se acuñó esta frase en Polonia, cuando se quiso quitar el poder al soberano y dársela al parlamento. Luego la Asociación Polaca de Ciegos la adoptó y llegan hasta nuestros días en las organizaciones de la discapacidad. ¿Y esto qué significa para nosotras? Que si nosotras podemos si nosotras podemos aportar, entonces la situación va a poder ser reflexionada de otra manera. Y de esto queremos decir, en este primer punto, que a veces se dice, bueno, sí, las escuchamos a las personas y a las organizaciones, pero es solo por el mero hecho de decir se las escuchó, porque después el resultado de ese grupo que nos escuchó no es que no tuvieron en cuenta nada de lo que planteamos. Entonces, primer punto, atender y estudiar seriamente los reclamos y las propuestas que surgen desde las organizaciones de la discapacidad. Un segundo punto es que se trate los asuntos de discapacidad como se tratan otros asuntos. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando en la sociedad van a tratar otros asuntos, por ejemplo, esto del COVID o el que fuera, llaman a expertos, convocan a personas que saben de la temática. Nosotros exigimos la misma actitud para los temas de discapacidad, porque cuando llaman a personas inexpertas es una actitud discriminadora. Y eso es una experiencia que vivimos permanentemente. Entonces, exigir la misma actitud, y si no decir que, bueno, que desde lo estatal, porque esta pregunta tiene que ver con la transversalización de la discapacidad en el Estado, ¿verdad? Sino señalar que se está actuando de una manera discriminadora. Tercer punto, o tercera estrategia, ¿no? Informar y capacitar asertivamente a quienes tomarán las decisiones en el tema de discapacidad. No es nada nuevo, esta es una de las recomendaciones de Naciones Unidas a Uruguay en un momento, creo que fue en el 2018, en el sentido de que debemos exigir que seleccione seriamente a quienes van a capacitar, a los docentes, a los jueces, a los parlamentarios, a los funcionarios de la salud, etc. Porque, ¿qué ocurre? Después son ellos los que toman las decisiones. Entonces, si las personas que no los informan o que no los capacitan no están actualizadas en los últimos paradigmas, resulta que después, bueno, los resultados son los que son, ¿no? Cuarta estrategia. Las organizaciones de la discapacidad
deberíamos adoptar la responsabilidad de concienciar a las autoridades estatales y a los organismos en lo siguiente. Si no se cumplen las leyes vigentes, se está actuando ilegalmente. Y decirlo así, claramente, con todas las letras, porque resulta que se firman convenios internacionales, luego se ratifican, entonces tenemos leyes nacionales que reiteran lo mismo que se había firmado, pero no se cumplen. Y no pasa nada, aparentemente. Solo nosotros desde la discapacidad reclamamos, bufamos entre nosotros. Entonces, decirlo claramente, están actuando ilegalmente y que sepan que se pueden tomar las medidas y deberíamos tomar las medidas para reclamar la aplicación de las leyes. Una quinta estrategia, exigir la inclusión de los temas de la discapacidad en los programas de formación de grado y de posgrado, tanto en los cursos para docentes, para personal de la salud, para profesionales del derecho, etc. Ellos son los que van a ocupar cargos de decisión después. Y no saben, por ejemplo, en nuestro país, no sé si será en otro, se me ocurre dar el ejemplo, la discapacidad no es un tema ni en el área de la educación, ni en el área de la salud. Entonces los profesionales salen titulados, pero cuando se encuentran con una persona con discapacidad, supongamos en un aula, no saben qué hacer. Y bueno, y con todo lo que eso implica. Bien, sexta estrategia. Incluir la temática de la discapacidad cuando se trate cualquier otro tema, para forzar la erradicación del prejuicio que la discapacidad debe ser tratado como algo especial, como algo aparte. Si nosotros logramos que cada vez que se trate un tema de la sociedad o que importe a todos, la discapacidad tiene que estar presente allí, tiene que ser considerada como parte, tiene que incluirse. Séptimo, requerir la presencia de personas con diversidad funcional, con discapacidad, preparadas para la temática que se trate, en niveles de decisión en los organismos públicos. Porque resulta que cuando se cubren esos porcentajes, los cupos para acceder al trabajo en lo privado o en lo público, acceden, pero generalmente, no digo que siempre, pero generalmente, bueno, es el portero, es el telefonista, es la cuidadora de un área, en archivos. No, las personas con discapacidad tenemos posibilidades de estar en diferentes lugares de trabajo. Y tenemos que requerir esa presencia. Octavo, capacitación de líderes e integrantes de las organizaciones de la discapacidad, en asuntos de discapacidad y en asuntos de organización. Porque las personas integran las organizaciones sabiendo que hay que cambiar la realidad, pero no saben a veces de discapacidad, no saben de organización. Entonces, los resultados de sus acciones no son los mejores. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver que nadie puede defender lo que no conoce. Entonces, capacitar a los líderes, capacitar a los integrantes de nuestras organizaciones es fundamental. Noveno, generar ámbitos para informar a familiares, madres, padres, hermanos, abuelos, abuelas, en relación a la discapacidad, en relación a los derechos de las personas con discapacidad, de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, e informarlos de los diferentes paradigmas, actualizarlos en las concepciones en relación a la discapacidad, y también informarles de todas las oportunidades que tiene una persona en su vida, desde viviendo con una condición que puede ser de discapacidad. Porque muchas veces es en esos ámbitos donde se enseña el lugar a los chicos con condiciones de discapacidad, el lugar de pasividad, de no te preocupes, deja que lo hacemos, y entonces los chicos van creciendo
creyendo que no saben, creyendo que no pueden, creyendo que no deben hacer nada, creyendo que así que ese es el lugar que les corresponde. Y ese es un lugar equivocado y se generó desde el hogar muchas veces. Por suerte, no siempre. Y tenemos líderes valiosísimas que son y que han sido, a pesar de todas las limitaciones, los que han provocado grandes cambios y nos han enseñado a todos los demás. Otro punto, la asistencia personal debe integrarse en los programas de gobierno. Esto ya lo planteamos cuando formamos el Centro de Vida Independiente allá en la década del 90, y lo planteamos en la conferencia sobre los derechos de las personas con discapacidad en La Habana en el 2000. La asistencia personal debe integrarse a los programas de gobierno. Tenemos que concienciar a las personas que deciden para que las personas que requieren de asistencia personal, que no son todas las personas con discapacidad, pero que sí son muchas, puedan participar en la vida, y en la vida social, en la vida ciudadana. Ahora en Uruguay, por ejemplo, se acaba de aprobar la ley de presupuesto y no se han adjudicado recursos para toda esta área. Así que tenemos gran tarea. Raquel, si luego, quizás ir redondeando un poquito para dar lugar a preguntas y... Perdón, ahí está. Muy bien, muy bien. Concluyo. Nada sobre nosotras sin nosotras. Perdón, Raquel, pensé que ibas a seguir ahí. Muchas gracias. No, porque no me gusta invadir. Si ya había concluido, no me di cuenta, pero si había concluido mi tiempo, lo dejo así. Con las demás, pero estaba súper interesante todas las recomendaciones que estabas, todos los lineamientos que estabas dando. Quizás un poco en esa línea, Valentina iba a querer dar algunas palabras para cerrar un poco estas ideas y luego damos lugar a algunas preguntas del público. Así que, Vale. Gracias. Voy a tratar de ser muy breve para dar espacio a las preguntas, que creo que va a ser un espacio muy interesante. Tenemos en el documento algunas recomendaciones generales y algunas recomendaciones específicas. De hecho, muchas de nuestras recomendaciones ya se dieron hoy, que pues es muy bueno. La primera recomendación para una política de cuidados inclusiva es justamente nada sobre nosotras sin nosotras. Las personas con discapacidad y sus organizaciones tienen que estar involucradas en todo el proceso, como ya se ha dicho, desde el inicio, y creando todas las medidas de accesibilidad para su participación. Número 2, tiene que ser con un enfoque de derechos, una política que reconozca el derecho a la vida independiente, que reconozca el derecho a la autonomía. Tienen que haber definiciones explícitas. Esto responde mucho a los comentarios, bueno, lo que muchas dijeron y los comentarios que están habiendo ahora en el chat, sobre las diferencias entre la asistencia y el cuidado. No es lo mismo, es diferente. Merecería en un mundo ideal probablemente políticas específicas, legislación específica, siempre de manera interseccional y que todo incluya un enfoque interseccional, pero estamos en un contexto en el que lo que se está discutiendo son políticas de cuidado en la mayoría de los países. Entonces, ¿cómo podemos en las políticas de cuidado no caer en no hablar sobre asistencia? Pues primero que todo teniendo definiciones muy, muy, muy claras sobre cada cosa y responsabilidades de cada uno. Tienen que tener las políticas un eje de formación, formación para asistentes, formación para cuidadores, formación para quienes reciben ambos servicios, formación en general para la sociedad, para hablar sobre esos temas y a tomadores de decisiones. Agregaría formación a líderes de los movimientos de cuidados. Hoy pues la mayoría de quienes estamos aquí somos del movimiento de personas con discapacidad, pero es importante tener estas conversaciones con las otras personas que llevan estos movimientos, pues porque
Para nosotras es muy claro, como hemos visto en las conversaciones, en los mensajes, la diferencia entre el cuidado y la asistencia, pero para muchas otras personas no lo es. Las políticas tienen que tener un financiamiento explícito y un financiamiento que logre su implementación en todo el país, no solo en las capitales, en las áreas urbanas. Tienen que reconocer la diversidad dentro de la discapacidad y dejar que las mismas personas prioricen y decidan qué apoyos necesitan y quieren. Y la misma flexibilidad y las opciones se tienen que dar a las personas que cuidan. Algunas personas van a querer apoyos económicos, otras van a querer cuidados de respiro, entre otros. Vale, te silenciaste. Pero creo que perdí el audio un momento. Ahí sí. Decía que tienen que haber opciones y flexibilidad para quienes cuidan, que las mismas personas que cuidan también puedan tomar decisiones sobre cómo quieren recibir el apoyo. Tiene que haber justamente, como se mencionaba, una corresponsabilidad del cuidado a nivel social. No es solo sobre una persona, sino es comunitario, es de toda la sociedad. Y también es importante reconocer el trabajo de gestión y los trabajos indirectos asociados al cuidado. Son recomendaciones generales, hay algunas otras específicas en el documento, pero sobre todo mencionar de que es un punto de partida para que sigamos teniendo conversaciones sobre estos temas y conversaciones interseccionales entre cuidados y discapacidad y asistencia. Gracias. Muchas gracias, Vale. Bueno, ahora sí vamos a dar en estos últimos minutos que tenemos, voy a leer algunas de las preguntas que fueron surgiendo, algunas ya se fueron respondiendo porque tenían que ver con estas diferencias o marcar las diferencias entre los distintos conceptos, que de cualquier manera creo que están en tensión y que, digamos, no siempre los límites son tan claros y por eso me parece muy importante lo que mencionan de dar definiciones desde las organizaciones claras, porque desde distintos enfoques se suelen utilizar a veces los conceptos de manera diferente, ¿no? Como justamente el concepto de cuidado que es tan polisémico. Hay una pregunta que hace María Rita en el chat que dice, ¿cómo funcionan los servicios? Entiendo aquí que tienen que ver de asistencia, en mujeres madres con discapacidad psicosocial, dice, ¿trabajan con algún tipo de consentimiento informado o instrucciones adelantadas para periodos de crisis, por ejemplo? Aquí no sé qué organización quiera contestar, si Redi, o si también Raquel, o bien desde Costa Rica, que fueron quienes hablaron de estos temas. Adelante. Hola. Ahí, Raquel. Sí, me escucha. Bueno, el sistema nuestro de cuidados, en principio, tiene una capacitación para cuidadores, aunque se ha dado el título de asistentes personales y lo ejercen. En general, no se ha hecho una capacitación específica para asistir a personas o cuidar a personas en esa situación. Ha sido una formación genérica. Los cursos empezaron hace 5 años, ahora se han suspendido, o sea que estamos en una situación peor en realidad. Vamos a ver qué ocurre, pero las asistentes personales y las cuidadoras reclaman capacitación en el área, tanto en el área cuando encuentran situaciones de crisis y demás, como por discapacidad psicosocial, como cuando asisten personas con autismo, por ejemplo. Entonces, lo que las docentes hemos encontrado es, y que lo venimos haciendo desde el 2015, es generar en cada grupo un grupo de WhatsApp. Entonces, cada grupo de clase, ¿no es cierto? Un grupo de WhatsApp. Lo hicimos en los cursos que hicimos en la Fundación Astur. Y allí
hasta el día de hoy, los que hace 5 años egresaron, pueden perfectamente comunicarse, preguntar, y eso se realiza. Hay una red nacional de asistentes personales, y en cada departamento hay grupos, y bueno, y nos conectamos así, pero es de una manera informal, es de una manera solidaria. No está formalizado la formación, la capacitación, ni la asistencia, ni el recurso de apoyo a las asistentes y cuidadoras que tienen esas situaciones de crisis, que deberían haber psicólogas que les apoyaran en esa circunstancia. Pensamos que con el devenir del tiempo se logrará. Muy bien. Y aquí también había, bueno, otro de los comentarios tenía que ver con que nos comentan que en Uruguay desde febrero de este año hubo un cambio como en la organización, entiendo, y que el Sistema Nacional de Cuidados pasó a estar bajo la dependencia de, no me quiero acá equivocar, si es la Comisión de Discapacidad. Raquel, vos vas a saber mejor, me perdí acá. Sí, que los han puesto bajo la Comisión de Discapacidad y que lo ven como un retroceso, ¿no? Que se están poniendo los dos programas bajo un mismo director. Ahí no sé también cómo lo vean desde... Perdón. Sí. Solo ¿Vale? quisiera abordar un tema de la pregunta anterior antes de pasar a esta. Quisiera recomendarle a María Rita contactarse con el Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, Simunidis, que tienen bastante experiencia en los apoyos a madres con discapacidad y también mujeres con discapacidad psicosocial y esos apoyos. Entonces, probablemente ahí se pueden encontrar buenas prácticas. Gracias. Gracias, Vale. Bueno, sí, para responder esta última pregunta, es así, evidentemente, efectivamente, a partir del inicio de un nuevo gobierno, cambiaron algunas reglas. Una de las reglas que se cambió fue que el Sistema Nacional de Cuidados, que funcionaba como una organización independiente del PRONADIS, que es el Programa de Discapacidad, fueron reunidos y tienen una misma dirección. Uno pudiera pensar, bueno, si la persona que está al frente es muy capaz y sabe delegar, capaz pudiera funcionar. El tema es que, por un lado, el Sistema Nacional de Cuidados, al reunirlo con el área de la discapacidad, da a entender que las personas con discapacidad deben ser cuidadas. Bueno, ya lo dijimos cuando en las exposiciones de hoy, más de una compañera, y coincidimos en que no puede ser que todavía se mantenga ese criterio de que las personas con discapacidad, por ser personas con discapacidad, deben ser cuidadas. No, deben ser cuidadas por ser personas si es que lo requieren en algún momento de su vida. Entonces, por supuesto que no estamos de acuerdo con esa decisión de reunir estos dos programas. Por otro lado, ya había una recomendación de Naciones Unidas de modificar el nivel que tiene el Programa Nacional de Discapacidad y que pase a ser un instituto de discapacidad independiente de un ministerio, porque hasta ahora está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, y se nos había recomendado al país que se decidiera instalarlo como un instituto. Eso no ha ocurrido y ahora, peor, se mantiene dentro del ministerio y todavía reunido con el sistema de cuidados. Sí, es un retroceso, sí, también consideramos eso. Muchas gracias, Raquel. Bueno, creo que otro de los comentarios que había justamente tenían que ver con estas cuestiones también de maternidad, y hablaban de a veces, digamos, madres que ven a sus hijas con discapacidad como incapaces y justamente pasan a cuidar de sus nietos, pero sin haber un consentimiento necesariamente de parte de sus hijas, con lo cual creo que eso también ronda sobre lo que estuvieron hablando, ¿no? De la autonomía, de la capacidad de decisión, de decidir sobre el proyecto de vida. Pero bueno, perdón, acá estoy leyendo, a ver, Emma dice...
Bueno, Emma acá habría que ver si las chicas de Ready, Emma dice, hola, buenas tardes, Raquel mencionó capacitación para docentes, soy docente de escuela secundaria acá en Argentina, ¿dónde podemos recurrir? Acá no sé si las chicas las compañeras de Ready, o bien sepan, digamos, orientar a Emma. Estoy viendo acá. Hola, sí. Bueno, en realidad, en cuanto a lo que tiene que ver con personas cuidadores, es un tema complejo, ¿no? Porque no está regulada una formación. Entonces, la respuesta es que uno tiene que buscar diversas formaciones y tiene que conocer un poco de qué van esas formaciones para que estén orientadas con una perspectiva en derechos humanos y no sean asistencialistas, que todavía está ese resabio. Así que no sé si Sofi quiere recomendar alguna. Yo, al no conocer absolutamente todas las que existen con sus programas respectivos actualizados, prefiero que cada una haga su búsqueda. Sí, coincido, claro, y o sea, en general, al momento quizás de buscar información, siempre priorizar organizaciones de personas con discapacidad y no organizaciones para personas con discapacidad, que por ejemplo tienen que ver con prestadores, que también tienen un rol importante que jugar, pero tal vez es importante las organizaciones de personas con discapacidad porque tienen en general la perspectiva del modelo social de la discapacidad, y creo que en Argentina, digamos, o sea, eso es una hipótesis mía, no lo he podido verificar, pero todavía faltan espacios de formación en estos temas desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad. Eso es una cuenta pendiente. O sea, en general en la formación terciaria universitaria se ve en muy pocas carreras la perspectiva de discapacidad y del modelo social de la discapacidad, y este también debe ser el mismo caso. Gracias, Caro y Sofía, a las dos. Bueno, acá tenemos igual un último comentario que puedo leer y ya después podemos ir cerrando para ser respetuosas del tiempo de todas y todos. Acá hablan de que, bueno, dice, una de las participantes dice, soy mamá de una niña con discapacidad intelectual y estoy preocupada por lo que pueda pasar en caso de no estar yo, ya que tenemos el papel de cuidadores y asistentes. Eso creo que va en línea con lo que mencionaron, ¿no? De la falta de apoyos reales del Estado, justamente para que no sean las familias, ¿no? Las principales responsables, las únicas responsables del cuidado y la asistencia de quienes lo requieren. Pero bueno, quizás alguna de las organizaciones quiera dar un último comentario al respecto. Yo. Sobre esto creo que es importante rescatar que el sistema de cuidados incluye a todos los actores, sí a las familias, pero también a la sociedad, al mercado y al mismo gobierno. Entonces, al estar un sistema de cuidados eficiente, esto ya no debería de ser un problema. Ahora lo importante es exigir que el sistema de cuidados sí tenga, no solamente esté en papel y no solamente quede en letra muerta, sino que esté presupuestado y que se haga de la manera correcta. ¿Y cómo es la manera correcta? Como lo hacemos las familias, ¿no? Como dando los cuidados que requerimos las personas con discapacidad, como lo hemos sabido hacer, y apoyándonos de todos con esas herramientas que nos den como personas con discapacidad o como cuidadoras de personas con discapacidad ese respiro y esa tranquilidad que aunque nuestro cuidador, hablando yo como persona con discapacidad, falte, yo pueda seguir llevando mi vida lo más independiente posible con los apoyos adecuados y confiando en que
en que los demás actores puedan estar a cargo de mi cuidado. Entonces, como organizaciones que estamos velando por el cuidado, debemos exigir a los gobiernos que hagan un buen sistema nacional de cuidados, por eso es así el nombre, y como sociedad involucrarnos todos para, entre todos, valga la redundancia, cuidarnos. Muchas gracias, creo que era Marilu, no me aparecía ahí. Sí, soy yo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, les quiero agradecer nuevamente a todas las organizaciones que han participado, a las personas que se han unido y nos han acompañado estas 2 horas en tiempos de tantos eventos y Zooms y demás. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaron. Esperamos que haya sido interesante. También le queremos agradecer a Con Manos de Brujas por habernos asistido con la interpretación. Y bueno, básicamente esperamos que esto sea un insumo para los debates nacionales. Como les comenté, les vamos a estar compartiendo el documento y el link con la grabación por si tienen personas o conocidos que quisieran ver el conversatorio, y bueno, esperamos quedar en contacto con ustedes y seguir construyendo en esta agenda de cuidados con unas miradas un poco más amplias y con otros enfoques que los más usuales, ¿no? Los más mainstream que tenemos, que dejan de lado muchos enfoques como el de discapacidad. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un gusto. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Abrazos y saludos desde México. Gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Saludos desde Uruguay. Saludos. Adiós. Gracias a Gracias, todas. pura vida, muchas gracias. Un placer coincidir por fin. Total, conocerlas a todas. Gracias Raquel, gracias María Lu, gracias Teresa, Sofi, Caro, a todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No puse la cámara porque estoy planchando y dije, no, van a ver toda mi ropa mal planchada. Pero estoy muy pendiente. Muchas gracias por invitarnos. Adiós. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias.